Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Hola, ¿qué tal a todos? Pues no sé si tengan algunas dudas, comentarios, preguntas. Vean cuántos archivos me han mandado, los que les falten, traten de hacerlos porque esa va a ser la guía para el examen, por un lado. Y por otro lado, pues si alguno me ha mandado y no lo tengo, pues vuélvanmelo a mandar para yo tener completos sus archivos. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase, que es el amplificador operacional como generador de onda triangular, escalera, filtro, y el principio es un amplificador inversor. Bueno, si no tienen algún comentario, pues voy a presentar mi pantalla. Disculpe, profe. Sí, adelante, adelante. ¿Qué en la práctica del Arduino, qué es lo que debíamos de hacer? Ah, por cierto, ya vayan haciendo lo de Arduino. Se trata de la primera parte, que es un botoncito, prender y apagar un LED. Entonces pueden usar pues un puerto para que sea entrada y otro puerto que sea salida. Usar el puerto que ya tiene el LED ahí en la tarjetita si quieren, y si no, pues usan un puerto para conectar un LED. Puede ser que nada más cuando lo aprieten encienda, o cuando lo aprieten enciende, y cuando lo vuelven a apretar se apague. Cambia un poquito nada más el programa, pero porque de las dos cosas, pues lo que quiero es verlo ya, si alguien lo tiene el viernes o el martes dentro de una semana, pues irlos viendo. Espero que ya toda la semana próxima ya estén completos todos. Acuérdense que, y después vamos a empezar ya a ver lo del transistor como conmutador, algunas con puertitas discretas, y vamos a adaptarle algunas cositas por ahí para utilizar las dos cosas, los discretos con el micro. Entonces ya hay que irlo haciendo. Cuando me digan que ya lo tienen, lo vemos aquí. Entonces, pues ya es a la de ya vayan desempolvando eso, porque máximo yo lo quiero ver ya en la próxima semana. ¿Preguntas de eso? No, profe, gracias. ¿No? Muy bien. ¿Solo debe de prender el LED, profe? O sea, nosotros lo vamos a mandar el comando o cómo. A ver, ¿qué pasó? ¿Solo debe de prender el LED? Sí, en principio, ese pues está en los links que yo les mandé, nada más que hay que leerlo. Si ya lo sabes hacer, pues nada más que con un interruptorcito o con un alambrito que tú le mandes ahí el VCC o tierra, lo prendas y lo apagues a un LED. ¿Está claro, Aldaí? Sí, profe, sí. Gracias. Sí, no, de nada. Yo sé que a lo mejor algunos ya pueden hacer mucho más cosas, pero bueno, la idea es ir todos parejitos, ¿no? Ya no hay preguntas, entonces voy a presentar mi pantalla. Ya todos ven mi pantalla. Sí, profesor. Bueno, perfecto. Entonces, si se acuerdan la clase anterior, que fue hace, creo que una semana, no, que es más de una semana, vimos el amplificador no inversor. Entonces ahora vamos a ver el amplificador inversor. En el amplificador inversor entramos con esta configuración, entramos por la inversora, la retro es negativa, la no inversora va a tierra.
¿Se acuerdan que el amplificador operacional tiene una ganancia en lazo abierto muy grande, de 200,000 o hasta 1,000,000? Por lo tanto, el voltaje diferencial es muy pequeñito, del orden de microvolts. Por lo tanto, si esta está tierra, del otro lado casi es una tierra y le llaman tierra virtual, porque casi está en cero. Entonces, aquí también si se considera ideal, la corriente que utiliza cada entrada, que le llaman I vías o I de polarización, es muy pequeñita, puede ser del orden de 1 microamper. ¿Sí? Entonces, si esta es del orden de miliamperes, pues está despreciable. Si esto fuera de microamperes, pues entonces sí ya a lo mejor pues tenemos que considerar que aquí toma 1, 2 o 10 microamperes, dependiendo del modelo del operacional que estén usando. A veces las entradas FET usan picoamperes, entonces menos. Entonces la corriente de entrada, le pongo este sentido de corriente, pues estoy suponiendo que es un voltaje positivo, y entonces las corrientes van de más a menos, es la corriente convencional, y la corriente se viene por acá, toda la corriente, también de más a menos. Por lo tanto, si esta es tierra virtual, acá de este lado se va a hacer negativa la salida. ¿Quién sabe qué están haciendo aquí en mi casa que huele sabroso? Bueno, ya me dio hambre. Entonces, esta corriente de entrada es igual a la corriente de retro. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? No. ¿Hay preguntas? Bueno. Entonces, como la corriente de entrada es igual a la corriente de retro, y la corriente de entrada es el voltaje de entrada menos el voltaje diferencial, y el voltaje de la corriente de retro es el voltaje de la diferencial menos el voltaje de salida, pues lo ponemos aquí. La diferencia de voltajes entre RE es la corriente. La diferencia de voltajes de aquí entre RR es la otra corriente. Si el voltaje diferencial tiende a cero porque eso es de microvolt, entonces estos los podemos despreciar y nos queda que voltaje de entrada entre RE es igual a menos voltaje de salida entre RR. Despejando aquí voltaje de salida, me queda que el voltaje de salida es igual a R de retro entre R de entrada por el voltaje de entrada con signo negativo. Y esa es la ecuación que nos da la ganancia de esta configuración del amplificador inversor. Está muy facilita la fórmula, ¿no? Y aquí está la deducción. Esto cuando usamos resistencias, pues es esta fórmula, pero si hablamos en lo general de impedancias, sería impedancia de retro entre impedancia de entrada. Es la ganancia por el voltaje de entrada. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. Bueno. Ustedes no han visto esto en lineal, ¿verdad? No, ¿Verdad? profe. ¿No lo han visto? No, profe. Bueno, de todas maneras, si ya lo vieron, pues es de repaso rápido. Y si no lo han visto, pues es un repaso de inicio. Entonces, si yo tengo en la R de retro, en la impedancia de retro, un capacitor, entonces el capacitor se va a cargar con la corriente de entrada. Y si la corriente de entrada es igual a la corriente de retro, y la corriente de entrada es voltaje de entrada entre R de entrada, cuando nosotros apliquemos un pulso cuadrado, este voltaje de entrada es constante durante este tiempo y luego el otro voltaje es constante durante otro tiempo. Por lo tanto, podemos decir que durante el tiempo que viene el pulsito, la corriente es constante. Y entonces la carga del capacitor, que es igual, perdón, el capacitor es igual a la carga almacenada por el voltaje del capacitor. Despejando me queda que el voltaje del capacitor es igual a la carga almacenada entre la capacidad, en donde la carga almacenada es igual a la corriente que carga el capacitor por el tiempo que cargue con esa corriente. Y ese va a ser el voltaje de salida en este caso, ¿verdad? Porque si este es voltaje de salida y este es cero casi, la tierra virtual, pues es igual al voltaje de salida, el voltaje del capacitor. Nada más que va a salir con voltaje negativo, ¿verdad? Si el voltaje de entrada es positivo, el voltaje de salida es negativo. Por eso sale el signito ese negativo. Y entonces me
queda que si la fórmula es I por Tense y la corriente es igual a es igual a voltaje de entrada entre la R de entrada, entonces esta es la fórmula de carga lineal de un capacitor, donde la corriente, como es constante, también la lineal, y entonces es una pendiente constante. Hasta ahí no hay preguntas. Entonces esta formulita es importante por eso, entonces porque estoy cargando con una corriente constante el capacitor y va a ser una línea, y esta es la ecuación, no es exponencial. Entonces aquí yo hice una simulacióncita, y entonces conecto los dos extremos del generador de funciones. A ver, espérenme tantito porque déjenme emparejar mi puerta. Bueno, ya estoy acá. Es que huele como que algo están haciendo aquí. Entonces, tengo mi capacitor en la retro, tengo mi R de entrada, y estoy utilizando el generador de funciones de más a menos. Quiere decir que mi señal es alterna, ¿verdad? Positiva y negativa. Si yo utilizara como tierra, el centro, de este lado es positivo y de este lado es negativa, ya sea cuadrada, triangular o sinusoidal. Pero si lo utilizo así, de extremo a extremo, es alterna. Las señales son alternas. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Qué le va a hacer a la señal si le pongo este diodo? Solo va a dejar pasar lo positivo. Le hace el diodo. Ándale. Entonces, si era una señal de más menos voltaje pico, nada más va a dejar la parte positiva, el más pico. Ya no sé quién hablaría. ¿Quién me dijo positivo? Yo, David. Pero ¿quién es que no te veo? Veo mi pantalla. Aquí. ¿Tú eres quién? Dorantes Martínez. No te... ¿Tu apellido cuál? Dorantes Martínez. Ah, Dorantes. A ver, muy bien. Muy bien, Dorantes. Bueno, entonces, si la señal va a ser aquí pulsante positiva, ¿cómo va a ser la salida? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo, profesor? Si la entrada son pulsos positivos, ¿cómo va a ir la señal a la salida? ¿Positiva o negativa? ¿Para dónde se va? ¿Positivo? No, pues está invirtiendo aquí. Estamos entrando por la inversora. Si la señal es pulsante positiva, aquí a la salida se va a ir a positivo o a negativo. Sería negativo, ¿no? A negativo. Entonces, la salida va a ser esta. Es una señal escalera, miren. Cuando es positivo el pulso, se carga hacia negativo en ese tiempo. Cuando es cero la entrada, no se carga, no hay corriente de carga. Después vuelve positivo y se vuelve a cargar hacia negativo, y luego cuando es cero, se queda ahí. ¿Sí ven? Y entonces a la salida tengo una función escalera. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues hasta el máximo voltaje negativo, que idealmente es menos VCC. ¿Sí entendieron cómo está la figurita? ¿Qué pasa si yo invierto este diodo? Ahora solo va a pasar lo negativo. Pasa lo negativo, entonces mis pulsos van a ser de 0 a menos. Y si hace eso, ¿cómo va a quedar la salida? Ahora va a ser hacia arriba, ¿no? Positivo. Va a ser una escalera, pero hacia positiva, ¿verdad? O sea, no va a ser hacia negativo, va a ser hacia positiva la escalera. ¿Sí le entendieron? Ahora, ¿cómo calculo estos tiempecitos? Ah, pues es la misma formulita esta. Aquí, esta. Yo cargo un tiempecito que es el ancho del pulso,
una con una corriente, y la corriente es voltaje de entrada entre RE. Este es el valor del capacitor, y el resultado es el voltaje que se cargó con cada escalón. ¿Sí ven cómo está interesante esa formulita? Está muy sencillita, y yo puedo ocuparla para cosas más interesantes, pues hacer un generador de escalera, por ejemplo. ¿Sí le entendieron por qué? Entonces, con esta formulita yo puedo ver en este tiempo y con esta corriente cuánto voltaje se cargó cada escaloncito. ¿Sí le entendieron? Pues aquí pues están los valores de la simulación, ¿verdad? Y con eso se puede calcular cuántos escalones va cambiando hasta que llegue a menos 15. Hasta donde me acuerdo, creo que da como 1 volt por escaloncito, entonces está menos 15 escalones. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? A ver, No, al momento, va No, una profe. pregunta. Casi se ve muy borroso esto. Pero se supone que está el 50% de ciclo útil. Yo quiero que se cargue rápido mi escalón y dure el tiempo, el escaloncito más tiempo. Luego que se cargue rápido y que dure el escaloncito un tiempo. O sea, que las cargas sean más rápidas. Yo quiero variarle al 10%, bien, que no esté el 50% en alto y 50% en bajo, así como está ahorita aquí. O sea, es igual en alto que en bajo. Tengo el 50% de señal. Si yo quiero que se cargue en el 10%, o sea que el pulso dure el 10% del periodo, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer para que me salga la misma señal, pero nada más que se cargue más rápido? ¿Cuánto va a valer el tiempo? ¿Cuántas veces más chico? Si voy a hacerlo del 50% al 10%, ¿cuántas veces es el tiempo más pequeño? Si este es de 50%, quiero que sea el 10% el tiempo. sería 5 veces más pequeño. 5 veces más pequeño el tiempo. Para que se cargue al mismo voltaje que tenía antes, ¿cómo debe ser la corriente? Este lo hice 5 veces más chiquito. La corriente, Más Se grande. tendría que hacer más grande. Más grande, ¿no? pero ¿cuántas veces? 5 veces más. Sí, 5 veces. Este lo hago 5 veces más chiquito, este 5 veces más grande, para que me dé el mismo voltaje que se cargó antes, ¿no? Si yo quiero hacer la corriente 5 veces más grande, ¿qué le tengo que hacer? Miren, esa es la corriente. El voltaje del pulso cuadrado, pues ese no lo voy a cambiar, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacerle? Reducir la resistencia. ¿Cuántas veces tengo que reducir la resistencia? Si yo quiero que sea la corriente, ¿cuántas veces más grande? 5 5 veces. veces. ¿Cómo debe ser la resistencia? Aquí está la formulita, miren. Yo quise que esta fuera 5 veces más grande. El voltaje no cambia, es el voltaje del pulso. ¿Cómo tengo que hacer la resistencia? Más chica. Más chica, pero ¿Cuántas veces? las veces que quiera que la intensidad sea más grande, ¿no? 5 en este caso. Pues 5 veces, ¿verdad? Si yo quiero que esta sea 5 veces más grande, esta tiene que ser 5 veces más pequeña, la RE. ¿Sí lo entendieron? Todo lo analizo, pues viendo la formulita y entendiendo qué está haciendo en el circuito. ¿Sí ven? Yo luego les digo qué les dice la fórmula, pero pues si no les dice nada,
Si me está diciendo cómo está funcionando el circuito, ¿verdad? Si esta la quiero 5 veces más grande, pues hago 5 veces más chiquita la RE. Si hago 5 veces, yo quiero que el voltaje del capacitor se cargue igual que antes, al mismo tamaño el escalón. Entonces hago el tiempo más chiquito, 5 veces, y hago la corriente, pues 5 veces más grande, ¿verdad? Porque esto lo hago más chiquito y esto más grande y queda igual. ¿Sí entendieron cómo está mi análisis? Sí, pues ver qué está haciendo la ecuación y qué están haciendo aquí las componentes, que son bien poquitas. Pero ya entendí, pues si hago esto grande, esto pequeño, hago la carga más rápida y entonces se va a ver el pulsito del mismo tamaño, pero se carga rápido y queda más tiempo en el pulso constante. Luego se carga rápido y luego queda el piso del escaloncito, pues más tiempo. A la misma frecuencia, ¿verdad? Pero se va a ver el escaloncito más bonito. ¿Sí le entendieron cómo está? Lo que quiero es que ustedes entiendan la ecuacioncita, a lo mejor hagan un circuito por ahí y vean qué hace, ¿verdad? Aquí el problema es que como se va cargando, llega hasta -15 y ahí se quedó. A lo mejor para que se vuelva a repetir, yo necesito ponerle aquí un circuito, a lo mejor un transistor, para cuando llegue al voltaje que yo quiera, el transistor descarga el capacitor para que esto se regrese, y vuelva a aparecer mi señal de escalera. ¿Sí está claro cómo está? ¿Quién es el que define la salida? El voltaje del capacitor. ¿Qué tengo que hacer para que se vuelva a iniciar aquí en cero la escalera? Descargar al capacitor. ¿Sí entendieron cómo está? Entonces, bueno, eso podemos verlo después para hacer un generador de escalera, ¿verdad? Ahora, esta escalera que tengo aquí a la salida, ¿es de voltaje o es de corriente? Yo estoy usando el 741. ¿Es de voltaje o es de corriente? ¿Es de voltaje o es de corriente? ¿Perdón? ¿Voltaje? Pues de voltaje, ¿verdad? Pues ¿de dónde salió todo esto? Pues salió de aquí, y estamos saliendo que voltaje de salida es una constante por el voltaje de entrada, o sea, es un amplificador de voltaje, o sea que la salida es voltaje, su resistencia de salida es pequeña como una fuente de voltaje. Para algunas aplicaciones, a lo mejor yo quiero que sea una escalera de voltaje y para otras yo quiero que sea una escalera de corriente. Por ejemplo, si yo quiero hacer un generador de curvas para lo de un transistor, para ver las curvas, pues entonces se utilizarían fuentes de corriente. Si yo quiero hacer ver las nuevas características de un FET, pues entonces yo necesito una escalera de voltaje. ¿Sí? Ahora, de todas maneras, si yo le pongo la fuente de voltaje y una resistencia, pues se convierte el voltaje en corriente, ¿verdad? ¿Cuánto vale la corriente? Pues el voltaje entre la resistencia, la ley de Ohm. Entonces, como ven, la cosa es conocer bien los principios, los conceptos, ya va saliendo todo lo demás más o menos por lógica, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo son amplificadores operacionales de voltaje. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno. No. Ahora, el mismo circuito, miren, pero ahora le aplico pulsos cuadrados alrededor de cero, o sea, positivos, negativos, alternos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ahora, cuando venga el pulso positivo, se carga hacia negativo, y cuando sea negativo, pues se carga positivo.
si yo ajusto con la misma ecuacioncita que en este tiempo se cargue de aquí a donde yo quiero acá, pues cuando sea positivo va a ser exactamente lo contrario, se va a cargar de este voltaje positivo, se va a cargar a este voltaje activo, el capacitor. ¿Cuál es la formulita? Pues I por T en C, es el voltaje de salida, y se va a cargar desde este voltaje hasta este voltaje en este tiempo, ¿verdad? De este voltaje a este voltaje en este tiempo. ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe. Está muy bien, bueno. Entonces aquí puse un ejemplito, puse mi amplificador operacional, un 741, no le puse el ajuste del offset null, del ajuste de ceros, pero bueno, como es ideal, pues no hay problema. Y aquí utilicé señal alterna, ¿verdad? De más a menos, me da una señal alterna, o sea, positiva, negativa. Y entonces, yo le puse esta frecuencia de 50 Hz, 50% de ciclo útil, de 5 volts pico, positivos y 5 negativos. Y entonces a la salida con esos valores me dio esta forma de onda. Cuando este es positivo, se carga hacia negativo. Cuando este es negativo, se carga hacia positivo. Y entonces ya me quedó mi onda triangular que yo quería. ¿Cómo calculo esto de aquí a aquí a dónde? Pues con la formulita, ¿verdad? En este tiempo, ¿a qué voltaje se cargó? En este tiempo, ¿a qué voltaje se cargó de aquí hasta acá? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, si vemos el mismo circuito como filtro, o sea, en el dominio de la frecuencia, no del tiempo, entonces esta es una reactancia capacitiva. Y entonces les decía yo que voltaje salida entre voltaje de entrada es la impedancia de retro entre la impedancia de entrada. La impedancia de retro es 1 en SC. Y aquí empezamos a multiplicar por SC, arriba es SC1, SC abajo. Y para encontrar dónde está el polo es S en P. Por lo tanto, el polo es igual a 1 en CR. Y esto es igual, esto es en radianes, y es igual a 2πf. Ya es en Hertz. Y entonces me queda que F es igual a 1 sobre 2πRC. ¿Preguntas hasta ahí? Eso es visto como filtro en el dominio del tiempo, de la frecuencia. Como el capacitor a frecuencia cero es un circuito abierto, pues la salida nos da toda la alimentación, ya sea positiva o negativa. Entonces vamos a poner, por eso le ponen aquí absoluto, ¿verdad? Para decir, bueno, pues si es positiva o negativa, voy a ponerle que va ahí. Y a partir de ahí, cuando aumenta la frecuencia, ¿verdad? La reactancia capacitiva va disminuyendo y va disminuyendo la ganancia. De tal forma que cuando llega a menos 3 dB de atenuación, encuentro el polo, ¿verdad? ¿Sí está claro? Lo mismo que hicimos en el primer ejercicio del circuito RC. Sale así. A veces lo que se hace es utilizar aquí una resistencia en paralelo con el capacitor. ¿Por qué? Porque a frecuencia cero, que está abierto, tenemos una ganancia que es R de retro entre R de entrada, y es la constante de la ganancia. Entonces, cuando sacamos esto, que es impedancia de retro entre impedancia de entrada, este es el paralelo del capacitor con la esta R, pues es el paralelo de R de retro con 1 en SCR. Y entonces empezamos aquí a hacer la parte algebraica. Hasta que llegamos por acá, tenemos que buscar la forma S más P. Aquí llegamos por aquí. Y entonces multiplicamos por SCR acá y acá arriba. Acá me va a quedar multiplicado al cuadrado. Y de este lado, cuando nos queda así, dividimos entre esto para que nos quede nada más S más P.
cuando hacemos esto nada más nos queda el polo aquí, S más P, este es el polo, y tenemos dos ceros aquí en el origen, que es S cuadrado, dos ceros y un polo. Como el polo es RE entre esto, este es el polo, lo despejamos y me queda que 2πf es igual a 1 en CRRR. Y entonces me queda que la frecuencia de corte altas es 1 sobre 2pi R de retro por la capacidad, el valor del capacitor. Si nosotros vemos en la gráfica de Bode, pues sería una parte plana aquí, que sería la constante de amplificación, R de retro entre R de entrada, o si lo vemos en dB es 20 logaritmo de la ganancia. Y cuando baje 3 dB es el polo, y el polo es 1 sobre 2pi R de retro entre el capacitor. Bueno, R de retro por el capacitor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo bien, profe. Todo bien, Bueno, profe. ustedes vean el apuntito, si hay dudas, pues lo platicamos, no hay problema. Bueno, estamos ahorita viendo bastantes cosas aquí. Bueno, ahora este mismo circuito, si lo vemos como filtro, le puse valores aquí y usé la formulita que ya vimos acá arriba y encontré que tengo una frecuencia de corte altas de 338.62 Hz. Que la ganancia es R de retro entre R de entrada y eso me da, para los valores que tengo aquí, 50 entre 11, 4.54 de ganancia. Y en dB, pues es el 20 logaritmo de la ganancia, son 13.15 dB. Si lo veo que el voltaje de entrada es de 1 volt, ¿qué amplitud debe tener a la salida en el polo? Sería la ganancia por el voltaje de entrada, que es 1, por punto 77, que es raíz de 2 entre 2, es 0.77. Y eso me da 3.21 volt pico. Bueno, si la entrada es volt pico 1, ¿verdad? Y entonces cuando yo encuentre este valor, me va a dar que ahí está el polo, variando la frecuencia. Si estoy en la parte plana, pues debería ser el voltaje 4.54 veces la entrada, que vale 1 volt. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, Por el momento no, profe. perfecto. Entonces ahora sí viene la tarea. Bueno, en la tarea hay que generar una onda triangular de 100 pulsos por segundo, que tenga 2 volts pico a pico, o lo que es lo mismo, más 1 volt pico y a menos 1 volt pico. Hay que usar un operacional, el que ustedes quieran, y calcular, pues ponerle una frecuencia de entrada cuadrada y ponerle una R y una C. La cosa es que a la salida tengan 2 volts pico a pico triangular y con 100 pulsos por segundo, o la frecuencia que sea de 100, ¿cómo se llama? 100 pues, pulsos por segundo. En este caso el pulso son triángulos, no es pulsos cuadrados, son triángulos. Ustedes escojan su señal de entrada, de qué tamaño la quieren poner. Le dicen, bueno, les voy a poner de 5 volts, por ejemplo, pero van a calcular que con ese tiempo nada más llegue a 2 volts la salida, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Sería hacer algo así como esto. Aquí. Esta señal es de 5 volts. Puede ser más 5 y menos 5. Y yo calculo la corriente y que en este tiempo, con la corriente, llegue nada más ¿a qué? A más menos 1 volt, o sea, 2 volts. Entonces hay que calcular qué corriente, qué capacitorcito. Pueden ser de 5 volts, otro voltaje, pero dejar fijo este voltaje para hacer el cálculo, ¿verdad? ¿Sí está claro la tarea?
¿Sí? ¿Qué, Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, todo bien. qué formulita van a ocupar? Pues ya me pasé. Esta, ¿verdad? Esta. Esta. Este tiempo es el dato. El voltaje de mínimo y máximo es un dato porque se va a llegar a 2 volts, ¿verdad? En el tiempo que es un dato. Ustedes proponen un capacitor comercial, proponen un voltaje de entrada, no sé, por ejemplo, de más menos 5, ¿sí? Y entonces con eso calculan la RE y el capacitor, ¿verdad? ¿Sí está claro? Este Sí. T es un dato. Este son 2 volts, porque va a variar de menos 1 más 1, 2 volts. Y entonces aquí tienen la corriente, es igual a voltaje de entrada entre RE. Pónganle 5 volts de voltaje positivo y 5 negativo. Y entonces nada más hay que proponer qué RE y qué capacitor para que les dé ese voltaje a la salida. Si les da tiempo, pues simúlenlo a ver si es cierto que da, ¿verdad? Si no, pues se ve cuando ustedes lo están pensando y calculándolo bien. Si desde el principio está mal la propuesta de solución, pues es que está mal. Y si lo simulan, pues va a salir mal, ¿verdad? Sí está clara la tarea. Quedó muy abierto, pero la idea es que cada quien pueda proponer distintas cosas. ¿Preguntas hasta ahí? No. ¿Dudas? Ya puedo quitar mi pantalla para yo poder verlos a ustedes. Bueno, estoy pasando la lista de pasadita. Bueno, ya está. Entonces, no sé si haya comentarios, dudas. Acuérdense que el próximo jueves va a ser el examen. Yo les voy a mandar a su correo el examen. Va a durar la hora y media para que ustedes me manden su examen resuelto. Me lo pueden mandar, va a ser todo a mano, con sus cálculos todas ahí en las hojitas que me van a mandar. Las hojas que tengan su nombre, el grupo y su número de boleta, y su firmita ahí por ahí. Cada hojita. Si las escanean, pónganle la clave, ¿verdad? La clave acuérdense que es su clave y el comentario, pues, primer examen departamental. Los que por alguna razón no puedan escanearlo, acuérdense que el asunto del correo sí es la clave, pero mándenme las fotos con su celular y yo voy abriendo las imágenes y ahí los reviso. ¿Sí está claro? O sea, puede ser que me lo manden escaneado en PDF o en Word, más bien en PDF, y si no, pues le sacan fotos a sus hojitas de su celular y me las mandan a mi correo. Pero el asunto del correo sí debe de ser su clave completa, ¿verdad? Y el comentario, pues que sea primer examen departamental. Preguntas, dudas. ¿De qué va a ser el examen? Pues de las tareas, revisen sus tareas. Los que todavía les faltan tareas, pues mándanmelas, se las recibo. Pero más que nada, revisen cómo hacer la tarea porque de ahí les voy a preguntar. Y las tareas, pues es de lo que estamos platicando en las clases. Dudas, preguntas. Entonces, se fijan en las tareas, pues no es copiar, sino es más bien analizar, ver qué salió, por qué salió, porque si saben eso, pues yo les cambio algunos datos, pues no hay problema. Lo van a hacer bien rápido, pero si no saben cómo estuvo, pues van a ver quién les pasa alguna solución y la pegan ahí mal. Entonces traten de hacer ustedes lo que puedan hacer, ¿no? Porque para mí es importante ver cómo vamos, no cómo voy yo, sino cómo vamos todos.
pues no hay, si no hay dudas, pues nos vemos entonces, o bueno, les mando el examen el jueves y ya nos veríamos el viernes. Y con respecto a, si me preguntaron lo del Arduino, pues ya en cuanto lo tengan, lo vamos viendo con cada uno que me presenten su tarjetita, que con un interruptor o un alambrito que toquen el 1 y el 0 y se prenda y se apague y un LED. O si le ponen un interruptor, pero si no tiene el interruptor, pues con un alambrito que toquen el más veces y la tierra. Profe, disculpe, ¿Preguntas? una pregunta. Sí, una pregunta, profe. Con respecto a la práctica, pero con respecto a la práctica, entonces no le vamos a enviar nada, lo vamos a presentar en clase. la práctica del Arduino. Ajá, exacto. Sí, miren, si quieren, sí, mándenme el reportito, que más que nada va a ser como que el programita, porque yo voy a ir apuntando aquí en mi lista que ya lo vi funcionando. O sea, si yo lo apunto aquí que ya lo vi funcionando, pues mándenme el programa con la clave ahí para nada más tener la referencia, pero yo en mi lista voy a poner de los que voy viendo aquí. ¿Sí? O sea Ok, que gracias. de todas maneras los voy a ver. Y entonces, pues yo creo que estaría bien que me manden el archivito bueno, la copia del archivo que usaron para el programa. Estos están muy facilitos, pero ya algunos otros que no sean igualititos, pues puede ser que cambien de unos a otros. ¿Sí está claro? Sí, pero Sí, profesor. sí. Profe, gracias. Bueno, Dorante, sí, no, al contrario. Pues si no hay muchas dudas, pues estamos en contacto. Vean sus tareas y si las hicieron bien, pues no hay tanto problema porque van a resolver muy fácil el examen. ¿Sí? Pues entonces, ya me dicen aquí, ya me quieren cortar en 9 minutos mi Meet. Entonces, pues, cuídense mucho y nos estamos conectando el jueves. ¿Sí? Que estén muy bien. Buenas noches, profe. Bueno, Buenas noches, profe. gracias. Sí, profesor. Profe, gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Profe, hasta luego. Luego. Hasta luego. Gracias. Entonces, ¿el examen es este jueves o el que viene? Ya, ahí sí me confundí.